Bueno, nuestro trabajo trata sobre el condicionamiento aversivo gustativo en ratas. ¿En qué consiste este condicionamiento? Consiste en crearle una aversión a un sabor en concreto, en este caso hacia el agua dulce, que para ellos es un sabor bastante agradable. Entonces se le mete un tipo concreto de droga al agua y la rata al ingerirla le provocará malestar, le provocará náuseas y esto hará, o debería hacer, que no ingiriera otra vez ese sabor en concreto. Entonces, este tipo de condicionamiento tiene dos particularidades bastante llamativas, y una es que se adquiere en una sola prueba, en una sola vez. Entonces se puede llegar a adquirir en un solo condicionamiento. Y también que no tiene por qué darse esa manifestación de rechazo a la hora, sino que puede darse a las 6 horas, que es cuando la rata comienza a sentir ese tipo de malestar. Entonces, llegados a este punto, nos preguntamos si el contexto es importante. Es decir, si la rata va a generalizar ese malestar a otros contextos, o si al cambiar de lugar o de contexto, la rata va a volver a ingerir ese líquido con normalidad. Es decir, asociará a la rata que ese líquido, al cambiar de contexto, ¿vale?, seguirá siendo perjudicial, se habrá condicionado a ese sabor y por lo tanto se generalizará, o al cambiar de contexto la rata entenderá que ese líquido no tiene el mismo efecto que el del anterior. Por lo tanto, nuestra hipótesis aquí sería que el condicionamiento aversivo gustativo va a seguir presente aunque se cambie de contexto. Va a seguir presente si lo condicionamos en el contexto A y lo presentamos en el contexto B, ese condicionamiento va a seguir en el contexto B. Entonces, para ello, hemos dividido a dos grupos. Hemos dividido el grupo E y el grupo C. El grupo E es el grupo experimental y el grupo C el grupo control. Al grupo E, en el contexto A, se le ha dado agua dulce con la droga, un solo ensayo. Al grupo C se le ha dado agua dulce solamente sin la droga, un solo ensayo. Se ha dejado pasar un día, se han medido después de estas pruebas, que ahora veremos los resultados, se ha medido la cantidad de agua, de líquido ingerido, y en la prueba, a los dos grupos, en el contexto B, que es un nuevo contexto, diferente, se les ha dado agua dulce sin la droga. Entonces también se ha procedido a medir la cantidad de líquido que ha ingerido cada grupo por separado, tanto el grupo E como el grupo C. Y a los resultados veremos si han habido diferencias entre ambos grupos, tanto en el condicionamiento como en la prueba. Bien, veamos. Aquí en las diferentes gráficas que ahora veremos, en la gráfica de la izquierda, vemos que el grupo experimental como el grupo control han tomado más o menos la misma cantidad. Es una cantidad que se asemeja bastante la una con la otra, ¿no? Podemos decir que no existe una diferencia muy marcada. Sin embargo, cuando hemos dejado pasar el día de por medio y hemos vuelto a dar al grupo control y al grupo experimental, cambiándolos de contexto, el líquido, el agua dulce, sí vemos que el grupo experimental ha disminuido la ingesta de la cantidad de líquido. Sin embargo, en el grupo control, esta ingesta sigue como antes. Se podría decir que no ha variado en gran medida. Y ahora veremos un análisis de los datos, una prueba T que hemos realizado para comprobar si esta diferencia es significativa o no lo es. Entonces, como vemos en la siguiente gráfica, la T del grupo experimental es de 23,3, con una significación de 0. Y como sabemos, 0 es menor de 0,05, por lo tanto es significativo. En este caso el cambio de contexto influye, porque se bebe menos. Y con el grupo control la significación es de 0,075. Como es mayor que 0,05, aquí los resultados no son significativos, por lo que el cambio de contexto no influye. Entonces se confirma la hipótesis de que el condicionamiento aversivo gustativo a un sabor en concreto se extenderá, se generalizará a otro tipo de contextos, al menos de un contexto A un contexto B. Y esto entendemos que es importante para la supervivencia de la especie. Y hasta aquí la exposición de nuestro trabajo sobre el condicionamiento aversivo gustativo en ratas.